donde todo comienza, prosigue y nunca termina, llega el turno de nuestro coordinador, José Luis Mendoza. Muchas gracias. Y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. Gracias a nuestros compañeros. Quiero empezar haciendo una denuncia, haciéndome eco de una denuncia. Lo hicimos este pasado día sábado, pero hoy, en el Gobierno de la Mañana del lunes, queremos repetirla y repetirla responsablemente. Nos llegó una información de una fuente muy fidedigna, además de alguien que ha padecido las consecuencias de esta situación que, atención, vamos a decir. La Inspectoría de la Suprema Corte de Justicia ha decidido, después de iniciar un proceso de investigación, hacer una intervención que conoceremos en detalle en los próximos días, pero estamos anunciando aquí donde todo comienza y todo termina, en la octava sala de los familiares, la octava sala, el tribunal que se encarga. El nombre correcto, el licenciado Conde, de ese tribunal es la sala de familia. La sala de familia. Porque el tribunal es un tribunal que es el tribunal de primera instancia. De primera instancia, entonces, que tiene sus salas. Varias salas, está la sala civil y comercial, están las salas de familia. Hubo una creación que no es tan vieja, que fue la creación de la sala, de las salas comerciales, que son la 9ª y la 10ª sala, para conocer los asuntos. Eso es en el Distrito Nacional. Ahí está. Hay otros países, otras provincias. Exacto. Que tienen plenitud de jurisdicción. Eso quiere decir que ahí se concentran todas las atribuciones. Correcto. Incluso hasta materia laboral. Exacto. Pero aquí el Distrito Nacional está subdividida en diferentes salas. Está la sala civil, las salas comerciales, que son 2, y las salas de familia. Y la de familia, la octava específicamente, y posiblemente una más. Pero tenemos sí la constancia de la octava a partir de una investigación de esa Inspectoría de la Suprema Corte de Justicia, dándose una serie de situaciones que propiciaron pues la alerta a las autoridades, y que yo diría, no quiero con esto el tema diluirlo, lo voy a dejar ahí, pero que a mí me luce que debería esa inspectoría, además de este tipo de casos como lo está haciendo, interviniendo, trabajar más. Hay demasiadas situaciones en muchísimos tribunales. Pero mientras tanto, esa información la estamos dando en este Gobierno de la Mañana Z101. Bueno, con respecto al tema de la política dominicana, que está bastante álgida, queríamos referirnos a lo siguiente. Hemos sido muchas veces apoyados a nuestros compañeros cuando hablan del sistema de partidos, de la importancia de fortalecerlo, de la importancia de que la política dominicana no dé cabida, como tiende a pasar en América Latina, a los famosos outsiders, la posibilidad de que llegue un mesías, un caudillo, a veces diciendo lo que una parte de la población quiere escuchar, dicho sea de paso, porque la antipolítica, hay que decirlo, no nace de la nada. Cuando en las elecciones de 1990, una personalidad no tan conocida, aunque venía de ser alcalde de Lima, como era en ese momento Fujimori, derrotaba a Vargas Llosa en las elecciones que dirigía el Fredemo, se dio paso en la política peruana a una reacción de la antipolítica. La política tradicional estaba señalada como corrupta, corrompida. Estaba en uno de sus peores momentos de valoración. Basándose en eso, además de ganar las elecciones, lo cual es perfectamente plausible y legítimo en democracia, comenzaron una serie de actuaciones que sí fueron perniciosas, dañinas para la democracia de esa nación. ¿Cuál? Bueno, un ejemplo de ello fue el golpe congresual. ¿Cuál es el golpe congresual? El presidente de esa nación decide intervenir y disolver el Congreso. Ahora, el Congreso de esa nación en ese momento, su imagen estaba en -0. Estaba atravesando una de las crisis de imagen y de confianza más importantes que tenía el continente americano. Y mire que los congresos en América Latina podían en ese momento debatirse cuál era más impopular. El de esa nación, posiblemente uno de los más impopulares, fue disuelto de manera sumaria y directa por el Poder Ejecutivo para no tener ningún límite ni contrapeso en las decisiones que tomara. ¿Qué hizo una parte importantísima de la sociedad peruana? Aplaudió un golpe a su propia democracia, a su estructura de contrapesos, a su estructura de equilibrio, a la posibilidad de tener poderes separados que pudieran, mal que bien, significar un límite al gobernante del Poder Ejecutivo. ¿Y qué terminaría ocurriendo a partir de eso? Terminaría llegando el ejercicio más autócrata y más duro de los gobiernos de Fujimori en los años 90, incluyendo el hecho de constituir a uno de sus agentes, Vladimiro Montesinos, en un suprapoder en la sociedad peruana, en términos de la vigilancia policíaca, en términos de las decisiones que se tomaron, incluyendo muchas de ellas lesivas a los derechos humanos. Terminó pervirtiendo a una prensa que ya de por sí estaba bastante comprometida con el poder. Y hacemos este ejemplo de Perú, que bien podríamos invocar en otras naciones del continente,
para recordar que a veces sobre la ola del populismo se alimentan los peores monstruos. Entonces la política vernácula tiene que jugar un equilibrio. Perdón, Sí. mi querido y admirado amigo, sólido intelectual, profundo analista, esos que aplaudieron el golpe de Estado congresional del ingeniero Alberto Fujimori, esos mismos después lo tumbaron y lo metieron en la cárcel. Sí. De hecho, es natural, y mira, qué buen ejemplo, porque podría decirse a sí mismo, don Álvaro, que esa bestia alimentada desde la antipolítica, desde el populismo más básico, termina generando un monstruo que luego nadie puede domar. No es casualidad, don Álvaro, y qué bueno que usted lo cita, que haya sido Perú la nación del continente, más allá de importantes avances que hubo, porque no podemos negar, por ejemplo, que en términos jurídicos se fortaleció mucho el Poder Judicial, se fortalecieron los tribunales, se fortalecieron las fiscalías hasta después de 1999. Sin embargo, lo que dice don Álvaro es cierto. Ese monstruo, esa siembra, ¿cuál ha sido su cosecha? Señores, que no hay un expresidente peruano que se haya podido salvar con razones o no de terminar siendo judicializado. La política en Perú ha terminado convirtiendo el puesto de la presidencia. Miren cómo se devuelve el boomerang, el blowback, dirían los norteamericanos, de invadir el poder congresual, de disminuirlo, de reducirlo a su mínima expresión, al tiempo de someter al poder judicial. ¿Qué terminó haciendo eso? Terminó disminuyendo al poder presidencial, haciendo entonces que hoy por hoy la silla presidencial peruana sea como la historia que ella, una verdadera silla de alfileres. Es pasajera. Y un pasajero que va rápido. Muy pasajero. Se queda en la esquina siguiente. Entonces, la verdad es, Rosendo y estimados. Yo no recuerdo cuál presidente peruano en las últimas 2 décadas o 3 décadas ha terminado bien. Pero también al día de hoy se produce, disculpa, José Luis, la fragmentación del electorado en esos partidos. Pasaron a primera vuelta, a segunda vuelta, unos partidos que no llegaron ni a un 20%, que 13, no tienen 12%. representación congresual, ni siquiera para poder sostener. Ten en cuenta también la inestabilidad de las masas, la parte psicológica de los diferentes grupos que componen una sociedad. Eso también hay que tomarlo en cuenta, que no analizan, que no profundizan por quién van a votar. Y después entonces se encuentran con que les salió el monstruo del castillo del mal. Y eso, don Álvaro, que usted menciona, hay que decirlo, es a su vez una consecuencia, por ejemplo, de un fallo extraordinario en las políticas de educación de un pueblo, pero también, además de formar recursos humanos que, como muy bien usted dice, deban tener la capacidad, la inteligencia, la sensibilidad, el criterio de convertirse buenos bachilleres en buenos ciudadanos que puedan tomar decisiones, que sean conscientes de deberes, que sean conscientes de derechos, que puedan analizar una oferta electoral y elegir lo mejor o lo menos malo, que puedan votar por compromiso, votar por castigo, votar por cualquiera de las inspiraciones que puede tener un votante en democracia. El fallo en crear ciudadanos así también viene dado, entre otras cosas, por la corrupción, el mal gasto, la baja calidad del gasto educativo, la politización de los gremios que están relacionados a esos temas. Entonces, es la propia política vernácula la que tiene que tener cuidado en alimentar esos monstruos. Y hago mención de todo esto, de estos preámbulos, haciendo uso, con el perdón de los hermanos peruanos, del ejemplo de su nación, de lo negativo que podríamos citar de esa democracia. Lo digo porque me preocupa mucho la deriva que estoy viendo en una parte de la política dominicana, a la que se le supone experiencia, a la que se le supone tal vez responsabilidad, a la que se le supone visión en el futuro. Hay un tremendismo en las declaraciones, y que conste, tiene que haber un equilibrio, así como usted no tiene por qué decir, ni es lógico que diga todo lo que... Tremendismo, escúchame que te interrumpa, brillante, distinguido amigo. Tú dices tremendismo por lo que dijo ayer en el exitoso meeting en La Vega el expresidente Danilo Medina, de que los dominicanos votaron en contra del PLD porque se cansaron de vivir bien. Lo digo no solamente por eso, don Álvaro, que lo incluyo, claro que sí. Lo digo porque a mí me da la impresión, y lo he dicho otras veces y lo repito, me hago responsable de esto. A veces da la impresión de que estamos en un momento político donde el que ganó no sabe identificar qué cosas le llevaron a ganar el torneo electoral.
No, por ejemplo, y lo digo, la indignación relacionada a los temas de corrupción administrativa, la indignación relacionada a los temas de transparencia, fue clave en la victoria del pasado 5 de julio del PRM. Eso tiene que saberlo cada ministro, viceministro, cada persona que esté a cargo de una parte importante de la política pública. Pero el PLD y los otros partidos de oposición no saben por qué perdieron, ni hay una autocrítica. No hay dentro de sus voceros ningún tipo de autocrítica. Aquí da la impresión, don Álvaro, de que el pueblo dominicano cometió el pecado, el error imperdonable de darle a otro partido la oportunidad de gobernar. Como que se le debe algo. Parecería que había un compromiso no cumplido. El pueblo dominicano. El pueblo fue que se equivocó. Y cierro la idea. Quiero cerrar la idea, Felipe. Antes de tú cerrar la idea. No, déjame terminar de equivocarme para que me puedas corregir mejor. No, tú no te equivocas, porque el hecho de que tú tengas Felipe, una posición y yo tenga otra, no significa que estemos equivocados. Son posiciones encontradas y de eso se trata el debate. Debo informarte a ti que el PLD hizo su evaluación interna. Y todo el mundo sabe las razones por las cuales perdió el PLD. Tal vez las razones que tú esgrimes no son las que yo tengo. Pero aquí todo el mundo sabe que aquí se conjugaron una serie de acontecimientos. Primero, la división del Partido de la Liberación Dominicana. Y segundo, una campaña bestial. Que yo espero que esa campaña que se montó en contra del gobierno del PLD se traduzca ahora en la justicia. Pero Felipe, lo único que yo espero es que ninguna parece que fue de una mala gestión. No, porque la gestión... O errores, parece que todo es un error del pueblo. No, lo que pasa es que la gestión vamos a evaluarla. Vamos a evaluar la gestión en función de qué cantidad de pobres había en el año 2012 o en el año 2004 y cuánto había de acuerdo a los organismos internacionales. Esos mismos organismos internacionales que hoy dicen que vamos a hacer un 12%. Hay una tesis. A crecer un 12%. Hay una tesis de un profesor de ciencias políticas, por ahí anda, que es de mi pueblo, me enteré después, por cierto, que decía que el pueblo dominicano se cansó de comer filete. Y yo creo que ese tipo de cosas, yo la espero de ese profesor, porque ha dicho siempre ese tipo de cosas, pero a veces de un expresidente no. Uno entiende que la experiencia política, el haber manejado algo tan determinante en una sociedad como nuestra, como el Estado, yo pienso que debe dar como resultado otro tipo de evaluaciones. Y en el caso de los que gobiernan no es distinto. El declaracionismo de figuras de este mismo gobierno, hay que decirlo, ha sido sumamente pobre. Y en algunos casos irresponsable. Un ejemplo de ello es ver 3, 4 voceros, yo diría que autorizados del gobierno. Lo que dicen, por ejemplo, de la reforma. Uno que sí. El mejor gobierno que pueda hacer, lo mejor que puede hacer este gobierno es superar en gestión gubernamental al gobierno de Danilo Medina. Es así. Y no lo digo yo. Señores, por ahí andan las encuestas. Pero vamos a ver cuál es la realidad que vive este país. Mira, yo no creo que un político tan avesado como Danilo Medina no advierta qué tipo de declaración puede generar una controversia. Yo no creo que esas declaraciones que él está haciendo son ocurrencias. Eso tiene un propósito. Eso tiene el propósito de mantener al PLD en los titulares, en los primeros planos. Pero hay un contexto. Entonces, ¿en qué contexto lo dijo Danilo? Yo creo que eso es un error, porque fíjate que bueno, tú lo puedes considerar un error. Él habló de parranda en el discurso de San Cristóbal, pero cuando iba en esa línea, su consciente ya le dijo, mira, esa frase fue contraproducente. Y entonces ahí cometió el otro error, que fue, a mi juicio, mucho más garrafal. Atribuirle, señores, al pueblo dominicano el gran error de haberse cansado de ese gran gobierno. Bueno, lo que ocurre es que la realidad le está dando en la cara. Fíjate cómo hoy está todo el mundo hablando del PLD. Por lo que digo, pero, de forma negativa. Esas declaraciones se hacen. Yo pienso igual que Rosendo. Yo pienso que eso es una estrategia. Tremenda. Sin duda. No dejamos que José Luis termine para entonces nosotros entrar a discutir, ¿verdad? En el caso, gracias don Álvaro, en el caso de la política dominicana como tal. El gobierno de la mañana no es así, don Álvaro. El gobierno de la mañana usted sabe que ha sido siempre debates. Entonces no podemos dejar una que cosa termine. Y caos profesional es otra. Exactamente. Estoy de acuerdo con don Álvaro. En todo caso, y como dicen allí, bienvenido siempre sea el debate. El debate es el principal síntoma de que hay democracia en cualquier lugar del mundo, sobre todo cuando se puede disentir con el que gobierna. Y en lo que concierne a la política dominicana como tal,
no nos quejemos en 10 años, en 15, del surgimiento de caudillos, y que conste, mira, yo creo que en República Dominicana eso va a tardar más que en cualquier otra parte de América Latina. Yo creo que el sistema de partidos aquí sigue teniendo todavía una extraordinaria fortaleza, sigue siendo todavía la máxima expresión de identificación democrática. Sin embargo, eso también se creía hace muchos años en otras naciones, donde 1, 2 siglas, 3 durante muchos años gobernaron, y daba la impresión también de que eso no iba a cambiar. Basta una generación, señores. Eso decía un filósofo que leí hace un tiempo. Basta una generación y una toma de decisiones vía elecciones para que un país pueda perder sus libertades o votar por un líder que prometiendo una cosa termina generando otra, muchas veces erosionando las libertades políticas. ¿Y cómo se genera eso, señores? A partir de que los pueblos se sienten burlados por sus políticos de oficio, porque la política permanente en un momento se desconecta tanto, la élite política, de la base de la sociedad. Esa desconexión es tan grande que el vacío central, la versión del centro, ¿quién lo llena? Un líder que suele a veces decir lo que la gente entiende, conecta más con sus necesidades, aunque muchas veces se haga al altísimo precio de la irresponsabilidad del populismo en el mundo. Los antipolíticos, los líderes de la antipolítica no caen de la nada, ni van de 0 a 100 en un día. Van precisamente nutriéndose de los despropósitos de la política. Es una gran verdad. Y no solo es un problema latinoamericano, es un problema mundial. Del mundo. No pasó una década, ¿verdad?, entre el maravilloso gobierno de la República de Weimar, ¿verdad?, y la llegada al poder de los nazis. Eso que tú señalas se corresponde a Adolf Hitler y su gente. Eso es así. Y bueno, pocos años es así mismo, separan buenos gobiernos de algunos terribles en la historia de los pueblos del mundo. Así que convengamos en exigirle a nuestros políticos un poquito más de responsabilidad, un poco más también de pensamiento profundo, de orientar, de ser guía, de ser ejemplo, no solo en cómo piensan, sino en cómo lo expresan en relación al pueblo dominicano. Llévatelo con dos.